Hola amigos, bienvenidos al canal de nuevo. Hoy tenemos una entrevista muy especial para nosotros. Teníamos muchas ganas de tener a nuestro invitado de hoy aquí con nosotros, que se pasara por el canal, porque la verdad es que, bueno, pues es todo una eminencia en Alcoy. Estamos hablando de Ismael Mayor Coloma, que bueno, que es la voz del Alcoyano, del Club Deportivo Alcoyano. Bueno, él, como muchos de vosotros sabéis, sobre todo si sois de Alcoy, él trabaja en Radio Alcoy, Cadena Ser, y bueno, es el locutor, ¿no? Es el que retransmite los partidos del Club Deportivo Alcoyano, tanto en casa como fuera de ella, y tanto en el Collao como en los partidos de visitante. Y bueno, es eso, la voz del Alcoyano. Hola Ismael, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Nada, el placer es nuestro. Teníamos ganas de que te pasaras por aquí por el canal. Y nada, y nos gustaría pues un poco pues que nos contaras de ti, ¿no? Saber más de la parte íntima de Ismael, ¿no? Y bueno, me gustaría que empezara esta entrevista, pues que nos contaras un poco precisamente eso, ¿no? Los inicios, ¿no? Como profesional, ¿no? ¿Cómo fue tu historia, los inicios de tu historia profesional radiofónica, ¿no? A mí me consta, ¿no? Que ahora nos lo contarás tú mejor, que bueno, que esta vocación por los medios de comunicación y por la radio te viene desde hace mucho, desde hace muchos años, inclusive desde el instituto, ¿no? Que me suena, Ujú. me ha dicho un pajarito que ya hacías tus pinitos en la radio del colegio, ¿no? O del instituto, ¿no? Sí, ahí empecé a hacer algo, pero iba un poco como colaborador, porque es verdad que el instituto donde yo fui a Batoy, no había radio, pero sí que estaba, me parece que era el Andreu Sempere, donde algunos amigos pues sí que hacían radio, me invitaban de cuando en cuando y sí que empecé ahí a hacer algo, pero muy poco. Bueno, mi pasión por la radio es muy lejana. Es decir, yo empiezo en la radio en 1995. O sea, estamos hablando de que son muchísimos años, van a ser ya casi 28 años, los que yo empiezo a colaborar en la radio al mismo tiempo que estar estudiando, pero nunca jamás pensaba en estudiar una carrera de periodismo. Yo iba a lo mío. Empiezas en la radio, hace todos esos años era bastante diferente a lo que es ahora. Yo empecé en los 40 principales Alcoy, en la 96.3, en la que yo trabajaba, decimos trabajar, pero al final era una colaboración que hacías de joven cuando tienes 16 años en una discoteca que muchos no la conocerán, pero otros de mi edad sí, que era Penélope, y que ahí empecé de relaciones públicas. Empiezo de relaciones públicas y bueno, y ahí vas haciendo cosas. Esa discoteca, bueno, ahí también hacíamos desfiles de moda, que antes se llevaba muchos de los desfiles de moda para, eh, sobre todo clubes de fútbol, ¿no? Clubes deportivos para sacar dinero. En uno de esos desfiles de moda, bueno, pues la presentadora en aquel momento, Impa, una amiga mía del colegio y tal, me dice que si le puedo ayudar a hacer el desfile los dos. Hacemos el desfile los dos y el director de la discoteca dice, quiero que vayas a la radio, al programa que tenemos en los 40 principales cada jueves. Yo empiezo ahí realmente a ir a la radio, a ir a los 40 principales. Cuando acaba con patrocinio del programa, yo me sigo quedando en los 40 principales echando una mano de, pues imagínate, 16, 17 años, pues a guardar discos, a estar allí, a empezar a poner diferentes cosas de publicidad, pero simplemente colaboración. Propongo un programa de radio en los 40 principales, me lo aceptan y más que un programa, un espacio dentro de un programa. Y ahí sigo, ¿no? Y ahí continúo estando en la radio, yendo a la radio, en la calle La Cordeta, en aquel entonces, es la que baja de la calle San Nicolás y que hay una que se mete, la única que se mete hacia bueno, hay dos, pero bueno, la única que entonces no estaba el paseo antes de la Glorieta, el pasaje ese, y entonces en la calle La Cordeta es donde estábamos. Sigo allí, sigo allí, sigo allí, hasta que un día, ya en las nuevas instalaciones de la calle Doctor Sempere, eh, circunstancias, se jubila Lorenzo Rubio,
Pedro Seseri no continúa y entra otra chica que se llamaba Elisa, que la ponen en deportes. Yo le ayudaba mucho, pero no acabo de cuajar. Entonces fue cuando hace justo ahora 20 años, es decir, los casi 8 colaborando antes de entrar en nómina, este mes de julio ha hecho 20 años, el día 2 concretamente, pues que empiezo esa andadura apuesta por mí, el director de la radio, Juan Jordá, y hasta ahora. Sigo estudiando, pero no me da tiempo, evidentemente, porque yo ya estaba trabajando prácticamente en la radio. Entonces, a base de, pues eso, mucha experiencia, muchos conocimientos que te ayudan desde dentro. Es ahora parte que le falta a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que muchas veces vienen a la radio y tienen una preparación buenísima, pero no tienen la experiencia, no tienen esa parte que nosotros hemos mamado, ¿no? En el día a día, error. Ahora se dice mucho eso de prueba-error, ¿no? Bueno, allí era la prueba-error en directo. Allí las leches te las daban de verdad en directo, ¿no? Entonces no había esta, no es como ahora, que es un poquito todo más, a lo mejor más permisivo en ese sentido y que puedes grabar más cosas. Antes era todo, te equivocabas y la liabas, vamos. Entonces, a partir de ahí, pues 20 años en la radio, siempre en el deporte. Y bueno, y hemos vivido de todo, momentos buenísimos, momentos malos, muchísimos deportes, muchísima gente, mi agenda hasta que vinieron los móviles y todo era de las más importantes, porque mucha gente me pedía teléfonos a mí, porque sabía que los teníamos, en definitiva, que han sido mucho tiempo y la verdad es que dicen que trabajar en lo que te gusta es como si no trabajaras, ¿no? Pues a mí me pasó eso desde hace 20 años. Sí, por decirlo de algún modo, empezaste en el 95, ¿no? Echando esa mano, ¿no? En los 40 principales, en el programa este local que me comentabas, y luego en el 2003, ¿no? Entiendo que ya Sí. entraste en Radio Alcoy, en Cadena SER, sección de deportes, ¿no? Ya llevas 20 años y bueno, tocáis todos los deportes, pero a ti te asocia sobre todo al Club Deportivo Alcoyano, pues bueno, porque las entrevistas que les hacen a los jugadores, ¿no? Que he visto alguna de ellas, ¿no? Y también, bueno, pues como no, que retransmites los partidos, ¿no? Y cómo es ahora que ya estás esos 20 años, ¿cómo ha sido el día a día, o cómo es el día a día, mejor dicho, en la radio, en la sección de deportes y contando lo que pasa día a día sobre el Club Deportivo Alcoyano? ¿Cómo es un día en la radio de Ismael Mayor? Pues en la radio lo normal es no trabajar al día, trabajar con una cierta planificación. Entonces, yo más o menos de semana en semana ya sabes lo que más o menos vas a tener a la siguiente, porque muchas veces pueden fallar cosas y verte en un compromiso. Pero sí que es verdad que tocamos muchos deportes. Yo intento, pues el lunes hablar del partido del Alcoyano, martes y miércoles intentar tocar otros deportes, jueves y viernes sí que es más otra vez Alcoyano, jueves porque teníamos ese café del Alcoyano habitual de hace 20 años y que entrevistábamos a jugadores del Deportivo Alcoyano, y luego el viernes pues siempre está la rueda de prensa del entrenador de turno, habla algún jugador y entonces pues sí que le enfocas un poquito más a lo que es la parte de previas de partidos, ya no solo del Alcoyano sino de demás, pero el día a día no es fácil, ¿no? Es chulo, es muy chulo, pero no es fácil plantarte y tener un folio en blanco y rellenar 40 minutos de programa, 40 minutos de radio. En mucha radio, yo, vamos, soy de los que más horas en directo hago en la radio, porque los compañeros pues tienen también sus directos, pero no de 40 minutos. El programa a lo mejor el más largo que hay, que es el Hoy por Hoy, pues dura 1 hora 40, pero lo hacen entre varios. Por tanto, horas de radio en directo. Claro, a eso le sumas los partidos que inevitablemente son en directo y claro, sumas muchísimas horas en directo, más de 500 partidos y así. El día a día en la radio, ya te digo, es muy bonito porque cada día te enfrentas a una cosa. Como ya sabes o ya sabes más o menos lo que vas a tener al día siguiente, pues lo trabajas sobre eso. Pero siempre hay imprevistos, siempre hay alguien que no puede, siempre hay alguien
por lo que sea, no puede hacerte la entrevista. Siempre hay novedades de última hora. A veces te planteas un programa y a última hora te han dicho, ha pasado esto y se cambia ese programa. Ha pasado muchas veces, ¿no? Aquí es más difícil en Alcoy porque tampoco pasan tantas cosas, pero sí de muchas veces decir, ostras, es que ahora mismo la actualidad está ahí y yo tenía pensada la entrevista con pues se cambia para el día siguiente y ya está. Pero la actualidad manda y es lo bonito de la radio, porque cuando pasa algo enseguida lo puedes contar y eso le da un valor a ese medio de comunicación tremendo. Entonces, pero el día a día es chulo, pero a la vez buscando las noticias. El gobierno no genera tantas noticias y más o menos pues hablas de lo que hablas. No es un club que puedas decir sale todos los días un jugador o sale... Eso no pasa aquí. Entonces, claro, vas un poco viviendo, entre comillas, de lo que ha pasado el domingo. Si ya tienes declaraciones, vas partiéndolas hasta que llegas el viernes y ya es todo nuevo otra vez. Sí, tiene mucho mérito lo que comentas, ¿no? Los directos, ¿no? Porque también imagino que también cambiará el organigrama de la semana, por ejemplo, cuando hayan partidos entre semana de Sí. Copa del Rey o de cualquier otra competición como la Copa Federación o algo que se juegan partidos de entre semana o incluso a lo mejor la actualidad, como tú decías, que manda, ¿no? Que a lo mejor una destitución de un entrenador y Ya a lo está. mejor lo destituyen una hora antes del programa y ya tienes que cambiar el programa de nuevas. Totalmente, totalmente. Las semanas de partido entre semana, esas son hasta más rápidas, ¿no? Porque claro, el lunes ya cuentas lo del domingo, el martes habrá una previa, el miércoles a lo mejor juega y luego ya el jueves vuelves a hablar de ese partido y ya no te da tiempo porque enganchas con el siguiente, ¿no? Son semanas mucho más dinámicas para nosotros porque tenemos muchísimo más material, pero sí, una destitución, eso nos ha pasado un montón de veces de destituir a un entrenador y a ver qué pasa, una lesión de última hora que te enteras, cosas, algún problema con el presidente, vamos, que en definitiva el día a día es bonito por eso, ¿no? Porque nunca sabes qué va a suceder. Uh-huh. Y bueno, ahora hablaremos de tu libro, ¿no? Porque tanto tú como yo lo tenemos aquí, ahora lo enseñaremos, ya hablaremos de él, ¿no? Además tú lo tienes de la portada detrás de ti y ahora hablaremos, pero me gustaría antes de empezar a hablar del libro, que me contaras un poco, obviamente van enlazados, ¿no? La enfermedad que tuviste con el libro, ¿no? Pero me gustaría porque bueno, lo hemos dicho antes, que tu nombre es Ismael Mayor Coloma. Naciste en Alcoy el 29 de abril del 78, pero también es cierto que volviste a nacer en septiembre del 2016. Y es porque te hicieron un trasplante bipulmonar porque te diagnosticaron fibrosis quística, ¿no? Me gustaría que contaras un poco la historia de tu enfermedad, de cómo fue aconteciendo todo. Bueno, pues la fibrosis quística es una enfermedad que viene heredada, es hereditaria, es muy parecida a lo mejor la que la gente más conoce como la fibrosis pulmonar, ¿no? Que son primas, pero no son lo mismo. Una se hace y la mía en este caso ya viene de serie. Una enfermedad que, bueno, pues va tocando diferentes partes, diferentes órganos, pero el denominador común es los pulmones. Todos los que tenemos fibrosis quística puede ser alguno diabético, puede ser alguno que tenga problemas intestinales, puede ser muchos, hay alguno que lo tiene todo, ¿no? Vamos, pero todos coincidimos en los pulmones. Los pulmones es una cosa que ninguno se libra. Entonces, bueno, pues yo vivo la enfermedad a la par de a la radio. O sea, en la radio nadie sabía que yo tenía esta enfermedad, nadie sabía, salvo el director y salvo dos compañeros más, que a mí me iban a hacer un trasplante. Porque claro, esto no es de hoy para mañana. La enfermedad va evolucionando poco a poco, hasta que llega un momento en el que los pulmones ya no pueden más. La capacidad pulmonar que yo tenía antes del trasplante era un 26%. Entonces, eso quiere decir que a lo mejor no puedes subir un primer piso sin parar dos veces, para que os hagáis una idea de lo que puede ser, ¿no? Hay gente que lleva oxígeno y que no tiene más del 26%
de capacidad pulmonar, ¿no? Entonces, esa enfermedad yo la llevo a la par con la radio. Esa enfermedad hace que los pulmones siempre estén infectados, por tanto, es mucho antibiótico, mucho tratamiento intravenoso. Yo he ido a trabajar con la vía puesta y a mis horas me he tenido que poner el tratamiento, no en la radio, pero sí en casa. Pero la vía está puesta porque no te la pueden quitar y poner cada vez, ¿no? Eh, Son tratamientos que, claro, antes te quedabas en el hospital y tenías que estar 21 días en el hospital, pues estás a poco ha ido modernizándose y avanzando todo eso, y ahora está la unidad de hospitalización a domicilio, que es la que se encarga de muchas cosas, y entre ellas pues era eso, ¿no? Venían a casa, me lo preparaban todo y ya está. Entonces ibas un poco jugando con eso. Llega un momento en el que ya la enfermedad dice basta, mis pulmones dicen que ya no se puede más, y llega la lista de espera. Una lista de espera, te meten en lista de espera, y mientras me meten en lista de espera yo sigo trabajando. O sea, a mí me metieron en lista de espera en aquel año del 2016, en el último partido, la semana antes del último partido de Liga, en mayo. Entonces, claro, yo le dije al médico que la semana de sábado me voy a Hospitalet. Jugaba el Alcoyano contra el Hospitalet y le dije, espérate, y dice, no creo que sea tan pronto, pero bueno, por si acaso, que ya acabó la liga. Y nada, hice ese partido y luego a partir de ahí ya sí que me pilló otra vez el inicio de la temporada. Y claro, yo no podía irme, cuando estás en una lista de espera, no puedes irte a más de 2 horas del hospital de referencia, en este caso en la FE de Valencia. Me acuerdo que el Alcoyano jugó Copa del Rey en Toledo, no pude ir a ese partido porque, claro, no podía desplazarme. Bueno, pero bueno, al ser entre semana, como que lo camuflamos un poquito y como que entró, ¿no? El primer partido de Liga fue en Mallorca y lo echaron por la tele. Entonces hice el partido por la tele. El segundo fue en Gavà y contratamos a un compañero de Radio Barcelona para que nos hiciera el partido, pues alegando, bueno, pues que no estábamos, era tiempo de crisis complicado y que íbamos a ahorrar en desplazamientos y demás. Y el tercero, que el Alcoyano jugaba aquí en Alcoy contra el Barça B, ahí, pues ese mismo viernes, pues ya no dio tiempo. Ese mismo viernes ya me llamaron y claro, aquí no hay más. Eran las 2:30 de la tarde. El programa lo tenía más o menos preparado, porque la Vuelta Ciclista a España había pasado por Alcoy, y entonces pues de la radio a Valencia me hicieron el trasplante y 8 meses después volví. Pero claro, cayó un poco como en shock porque la gente no se lo esperaba. Es decir, Sí, la gente se quedó un poco, claro. como tú dices, que le pilló de sopetón y no sabía el por qué, ¿no? La verdad es que se quedó un poco, porque fue un poco como de la noche a la mañana, no aparece en la radio, entonces la gente pues como que entre comillas sospechó o Claro. empezó a pensar cualquier otra cosa, ¿no? Que te había Sí. sentido de la radio, y claro, Sí, fue sí. un poco shock para la gente, ¿no? Sí, porque era más fácil o sea, más fácil que te digan, no, es que se ha muerto, que no un trasplante. Porque claro, eso no está de la noche a la mañana, nadie lo sospechaba, nadie sabía nada. Entonces, claro, cuando dicen, no, es que ayer me han hecho un trasplante, ¿cómo? ¿Un trasplante? O sea, no encajaba, ¿no? Con todo, porque muchas veces pensamos que la gente que le van a trasplantar pues está muy malita, está en la cama, no se puede mover de casa, que va nada más lejos de la realidad. Es verdad que mi doctora todavía no se explica cómo con esa capacidad pulmonar podía retransmitir los partidos, porque lo seguía retransmitiendo. No me digas de dónde sacaba yo esa fuerza, pero yo seguía retransmitiendo esos partidos. Entonces ahí fue también un poco de confusión general, porque claro, no era normal que el trasplante fuera de pulmones cuando estaba trabajando en lo que estaba trabajando. Además, no te se notaba nada, ¿no? Porque tú trabajabas a plenas facultades, a plenas condiciones. Claro, sí que después, cuando lo escuchaba aquello, sí que se notaba que me costaba más respirar. Y entonces
los de respirar eso los hacía, claro, más fuertes, más constantes, pero yo no me daba cuenta y la gente, por lo visto, tampoco, ¿no? No era un hándicap de decir, uy, qué raro, ¿no? Claro, ahora no, ahora ya puedes respirar todo lo que quieras, pero antes la diferencia era esa, apenas se notaba porque la gente no lo llegó a notar, pero sí que existía. Yo cuando lo escucho eso, sí que existía ese momento y dices, uy, respiraba mucho más fuerte, más rápido. Sí que, si no lo sabes, no se nota, pero si lo sabes, sí que dices, uy, sí que es verdad. Pero tú que sí que lo sabes, que lo viviste y que luego lo te escuchaste y notaste la diferencia, pues sí que viste que no, aunque creías que sí, pero no estabas en plenitud de condiciones, ¿no? Claro, no podía estarlo porque ya te digo, la capacidad pulmonar era muy pequeña. Mi hijo en aquel momento tenía 2 años y claro, empujar el carro, para quien no conozca Alcoy, está lleno de cuestas, empujar el carro en aquella época pues era muy complicado, se hacía difícil el hecho de llevarle el ritmo, de jugar con él, vamos, normal, eh, subir con el carro, hacer algún esfuerzo de eso, es que no podía. Es que no se podía porque no tenías capacidad pulmonar para ello y por tanto, pues claro, cada vez estás peor hasta que llegas un día en el que un simple constipado podía haber sido mortal en mi caso. Sí, además yo recuerdo en aquella época, ¿no? Que incluso antes de que la gente supiera la razón verdadera de lo que te había pasado, de que mucha gente, pues bueno, las habladurías, ¿no? Y las malas Uh -huh. lenguas decían, es que se ha ido a otra radio, o yo lo he llegado a escuchar, o es que la ha fichado otra radio, o es que lo han echado, lo han echado. Y bueno, ya hasta que se Sí. conoce la realidad, ¿no? Y bueno, y cuéntame un poco, porque claro, esta historia de superación, ¿no? Porque es una auténtica historia de superación porque tú ahora haces vida totalmente o prácticamente Uh normal, -huh. ¿no? Has vuelto a nacer, como tú has dicho en muchas ocasiones. Y también me llamó mucho la atención, lo leí hace poco en tus redes sociales, de que aún te sigue llamando la atención o impactando, ¿no? Ver tu libro en las librerías, ¿no? Que aún te sigue emocionando, ¿no? Háblanos de tu libro, porque aunque sé que está enlazado obviamente con tu enfermedad, pero tú el libro, ¿a quién se lo aconsejarías? ¿A gente que está también pasando situaciones similares a las tuyas? Sí, mira, mi libro, yo siempre lo he dicho, yo no soy escritor, yo he escrito mi historia, que es muy diferente. Entonces, lo que pretendo yo con el libro es que cuando yo estaba en esa situación, había muchas preguntas que yo tenía. Tenía preguntas, ¿qué me va a pasar? ¿Cuánto tiempo voy a estar durmiendo? ¿Cómo va a ser el posoperatorio? ¿Cuánto tiempo voy a estar en el hospital? Y claro, se te juntan muchísimas dudas y no encontraba respuesta. La única respuesta que tenía era la experiencia de gente que conoces allí. Tuve dos. El primero que conocí es un chico de Cocentaina, José, que no tuvo una buena experiencia después del primer año. Y entonces con el que sí que nos apoyamos mucho fue con José y Yolanda, unos chicos de Santa Pola, también de nuestra edad, de la edad de mi mujer y de la mía, en el que congeniamos muy bien y que vamos, como si fuéramos familia, porque la verdad es que estas cosas unen mucho, ¿no? Entonces, claro, ellos eran 15 días antes y esos 15 días antes iban pues como que ayudándonos mucho a nosotros. Entonces yo pretendo en el libro contar mi historia porque de las cosas que más orgulloso estoy de ello es que cuando mucha gente tiene una situación similar, ya no de trasplante, pero sobre todo trasplante, y me dice, ya tengo menos miedo al trasplante, pues entonces yo estoy súper orgulloso de eso, de que valga la pena y de que la gente pueda ver en que las cosas salen bien. Y que muchas veces conocemos a alguien, mira, tenía esta enfermedad, ¿dónde estás? ¿Ha fallecido? No, eso pasa, pero también muchos más casos salen bien. Y esto es como un aire de esperanza para que cualquiera que esté en una situación parecida, ya te digo trasplante porque es mi caso, pero le vale a cualquiera que tenga una enfermedad complicada, porque estamos hablando de un trasplante pulmonar que yo no sé en la escala top
dónde estaría, pero estaría alto ese tipo de operaciones y de riesgo de muerte y por tanto se puede salir y como yo he salido, pueden salir todo quien que se lo proponga. Hablo de la actitud, hablo desde la llamada, que es el momento en el que estoy ahí en la radio, hasta cómo fue mi recuperación, cómo era mi día a día, cómo volví a la radio, todo lo que me pasó en la pandemia, en definitiva, un montón de cosas, ¿no? Pero sobre todo el hecho de la historia, ¿no? La historia y el saber de que de todo se puede salir. Eso sí, con voluntad, con actitud y con, bueno, pues haciendo evidentemente también caso a los médicos, pero que es un aire de optimismo, ¿no? Sabemos el final el protagonista no se muere. Entonces, no pasa nada, porque muchas veces me han dicho, es que no quiero leerlo por si lloro. Bueno, lloras será de alegría, tranquilo, tranquila. Y entonces por esa parte estoy contento, ¿no? Y mi objetivo en el libro es ese, ayudar a que la gente que está pasando una situación complicada tenga esa parte de ilusión y de saber que sí que se puede. Sí que se puede porque además ya lo dice el libro, el título, el trasplante y mi segunda oportunidad. Y como tú dices, se puede salir y bueno, hay que ser, la clave tú lo has dicho, ser positivo porque, bueno, tú eres el claro ejemplo, la clara imagen de la superación, ¿no? Y bueno, no, yo no lo he enseñado, tú sí, pero yo no lo he enseñado, yo también lo tengo por aquí. Sí. El libro, ¿vale? Súper recomendable, ¿vale? Aquí lo vemos. Y bueno, Ismael, en cualquier librería, sobre todo de Alcoy, se puede encontrar y además por un precio muy asequible, ¿no? Creo que sobre unos 12 euros o así, ¿no? Si no lo recuerdo mal. Sí, 11 euros vale el libro. En las librerías vale 11 euros y también es verdad que parte de lo que se ha recaudado de ese libro va a la Asociación Valenciana de Fibrosis Quística, porque también es una asociación que a mí me ayuda cuando la necesito y en el trasplante pues mucho más, porque incluso, bueno, pues tenían pisos para los que somos socios y imaginaos el dinero que nos pudimos ahorrar en el hecho de que estar un mes y pico en Valencia viviendo, lo que puede suponer eso, ¿no? Pues claro, el piso nos lo dejaban, pagabas un mínimo prácticamente vamos, testimonial y la verdad es que pues, es una asociación a la que le estoy tremendamente agradecido. Dimos ya parte de lo que se dio de los beneficios del libro. Ahora para septiembre, octubre también tenemos en mente ahí un torneo de pádel benéfico aquí en Alcoy para recaudar también fondos para ellos. En definitiva que sí, ¿no? Y es eso, en cualquier librería, está en Amazon también, en Amazon y en cualquier librería, sobre todo de Alcoy, pues la pueden comprar. Y dicho queda que, como tú bien has comentado, que parte de los beneficios del libro, de esos 11-12 euros, va a una causa benéfica, ¿no? Sí. Como hemos dicho, pues bueno, un poco de investigación, ¿no? Para ayudar a gente que tiene ese mismo problema que tienes o que has tenido de fibrosis quística, ¿no? Así, bueno, he dicho queda. Yo también creo que a veces la gente lo que tiene más miedo, más allá de la posible muerte, ¿no? O de la enfermedad en sí, yo creo que hay mucho miedo de que, bueno, la operación puede salir bien, te trasplantan y demás, pero yo creo que hay mucho miedo o mucho desconocimiento al rechazo, ¿no? De que luego tu cuerpo no acepte el órgano. Sí, el miedo al rechazo estará siempre. O sea, eso, el rechazo, mucha gente pues a veces dice, pero eso puedes hacer. Claro, el rechazo va para siempre. ¿Por qué? Pues para ello tenemos unas pastillas que son los inmunosupresores, que es un tratamiento ya de por vida. Esos inmunosupresores lo que hacen es atontar nuestras defensas. ¿Por qué? Pues porque por naturaleza todo lo que le metas al cuerpo que no es suyo tiende a rechazarlo y por tanto ahora mi cuerpo tiene unos pulmones que no son suyos y tiende a rechazarlos. ¿Cómo combatimos eso? Con inmunosupresores. Cualquier persona trasplantada
tiene que tomar eso, más o menos cantidad, eso ya depende de cada cuerpo, no de cada persona, pero eso hace que nuestras defensas estén relativamente atontadas y nosotros podamos hacer una vida normal, porque si no, pues no podríamos, nos tenemos que meter en una burbuja y no salir de casa, porque claro, al tener menos defensas, para que el cuerpo no note que hay unos pulmones que no son suyos, implica que pues gente constipada, gente que está en sitios donde puede haber bacterias, todo eso, son más susceptibles nosotros de poder pillarlo. Entonces es un poco, es un juego en el que, claro, tú tienes las defensas bajitas para que el cuerpo no lo sepa, pero cuidado, porque esas defensas bajitas puede hacer que te constipes con más fragilidad, que pilles algún virus, alguna bacteria, algún hongo más fácil que otras personas, porque las defensas no las podemos tener al 100%. O inclusive el COVID, ¿no? Claro, en el COVID ha sido una cosa muy curiosa, porque todos los que hemos, la gente que conozco, eh, no ha, lo hemos pasado, pero de forma sintomática. Súper curioso, porque claro, cuando llegó el COVID era como, ahí sí era en plan, no salgáis, cuidado, una serie de medidas impresionantes. Pero claro, a la vez decíamos, bueno, pues no sé, y realmente todos los que hemos tenido trasplante que yo he conocido, claro, ¿has pasado el COVID? Sí, ¿cómo? Ni me he enterado. Yo, pues yo tampoco, yo porque mira, el niño lo pilló y queríamos hacernos una prueba por si acaso y mira, salió. Pero en realidad, y afortunadamente, no nos hemos enterado muchos de ellos del COVID. No conozco a nadie que con trasplante pulmonar que haya tenido un problema serio por el COVID. Habrá habido, seguro, habrá habido, pero de los que conocemos y que no son pocos, nadie. Y bueno, Ismael, imagino que bueno, que ahora ya lo hablas con mucha naturalidad, ¿no? Como una cosa, le das normalidad, ¿no? Como algo más, como muy cercano, ¿no? Le das naturalidad y normalidad, pero imagino que al principio, pues, y permíteme la palabra, quizás estabas un poco asustado, un poco acojonado, y la pregunta es la siguiente, ¿tuviste miedo a la muerte en algún momento del proceso? Pues, ¿sabes qué pasa? Que yo soy optimista por naturaleza y entonces sabía que todo iba a ir bien. O sea, no me planteé en ningún momento el que me iba a quedar en la mesa del hospital. ¿Opción había? Por supuesto que sí. ¿Asusta? Por supuesto que sí. Acojona, como te has dicho, un montón. Pero sí que es verdad que en mi caso pensaba, bueno, esto me lo tienen que hacer sí o sí, no hay más. O sea, las cosas cada uno se las toma como cree conveniente, ¿no? Y cuando a ti te dicen que o te trasplantan o te puedes morir, pues entonces no te queda más. Entonces hay que asumir lo que te va a pasar, saber que eso lo tienes que hacer sí o sí. Es cuando se te estropea el coche. O lo cambias o te quedas sin coche. Es que tengo que comprar un coche nuevo. Hostia, comprarte un coche nuevo y te haces a la idea. Y a partir de ahí te haces a la idea de que vas a tener que comprártelo, gastarte dinero, pagar al mes a mes o pagar, sacar los ahorros, lo que tú quieras. Aquí, Juan, hablamos de vida y es más importante. Y es o me lo hacen o me muero. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Me lo tienen que hacer? O si me lo tienen que hacer, vamos a pensar en que va a salir bien. ¿Por qué no? Si está saliendo bien, si yo no conozco a nadie que se haya muerto por hacerle eso, vamos a pensar que va a salir bien y que la cosa que me van a hacer a mí va a ser para mejorar mi vida. Por tanto, yo voy con esa intención, yo voy con ese objetivo y entonces, aunque no puedo negar que miedo existe, sí que es verdad que lo de quedarme en la mesa no llegué ni a pensarlo, porque tengo, ahora mi hijo tiene 8 años, pero en aquel momento era dos, mi mujer, mi familia, me quedaban muchísimas cosas por hacer, me quedan muchas cosas por hacer y ese pensamiento negativo ni me lo, vamos, lo dejé en alcohol cuando fui al hospital.
¿No te se pasó, precisamente te iba a preguntar por ellos, por la familia, ¿no te se pasó en ningún momento la posibilidad de que pudieras fallecer precisamente por ellos, ¿no? Porque yo entiendo que querías vivir muchas cosas con ellos, ¿no? Y que ellos te daban esa fuerza, ¿no? Para tener esos pensamientos positivos, ¿no? Y que un poco por ellos también era, no, que como era un poco prohibido, ¿no? Pensar, ¿no? En esa circunstancia, ¿no? Pero la pregunta sobre ellos era, pues, bueno, tú lo vives en primera persona, pero ¿y ellos? ¿Cómo vivieron esta etapa? Imagino que, bueno, que sufrirían bastante, ¿no? Imagino que, bueno, tu nene pequeño, Mauro, como tú has dicho, muy pequeño, ¿no? 2 añitos, no se enteraría prácticamente, pero tu mujer Alicia y el resto de tu familia, que sí que son adultos y que sí que saben de qué va esto, imagino que sería una etapa complicada, ¿no? Difícil, ¿no? Sí, yo creo que sufre más el que está fuera que el que está dentro, porque yo sé cómo estoy, sé que estoy bien, sé que me voy encontrando poco a poco mejor, pero por mucho que digas, siempre está el sufrimiento de la familia y de ellos. Es verdad, Mauro no se enteró, ahora ve vídeos o ve alguna foto y se acuerda, vamos, ve, pero no se acuerda de ese proceso que es importantísimo, o sea, le pilló en la edad perfecta para ese tipo de procesos. Y mi mujer sí, ahí sí que hubo, pues evidentemente, pues yo lo pasaría fatal, sobre todo porque siempre preguntan por nosotros, ¿no? Pero y los familiares y la gente que nos acompaña? Le dedico un capítulo a esa gente, ¿no? Porque cuando tú estás en el hospital, allí, pues eso, sonrisa puesta, venga, todo va bien, pero ¿y cuando sale de la puerta del hospital? Yo no la veía, evidentemente. ¿Cómo pasa ese rato en el que sabe que estás mal, en el que sabe que estás sufriendo, en el que sabe que la posibilidad de que se tuerzan las cosas cuando estás en el hospital es facilísima? O sea, ahí sí que hemos visto de todo. Ahí hemos visto hasta gente que no ha acabado de su estancia porque ha fallecido, hasta de repente ver cómo ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y empezar a entrar médicos y enfermeras a una habitación, hacer lo que puedan y luego llevarse a esa persona a cuidados intensivos porque tiene un problema de repente. Por tanto, ahí sí que sabes que están. Entonces, ese proceso de familiares, familia, padres, cuñados, hermanos, todos esos, claro que sufren. Yo, no debe de ser nada fácil para ellos. Yo estoy, estás ahí, estás relativamente bien, sabes si te duele más o menos. O sea, el dolor físico me lo llevo yo, pero y el mental, y el de apoyo, y el psicológico, ese lo llevan ellos. Y yo, vamos, estoy totalmente convencido que no es nada agradable el hecho de ver a una de las personas que más quieres en una cama que le ha hecho un trasplante bipulmonar, que al final es la palabra trasplante ya en sí te marca mucho respeto y a partir de ahí, pues sabes que es pues, el desconocimiento que hablábamos antes, Edu. Por eso el libro, porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, pues en aquel libro de este chico después pasaban estas cosas. Bueno, pues hay que estar más tranquilos, o hay que saber que sí que se puede. Y por esa serie de cosas, pues un día te van haciendo, claro, te van haciendo pruebas todos los días, llevan una máquina y te hacen los rayos X análisis. Que si tuvo por dentro para ver cómo están los puntos por dentro y demás. Es un no parar uy, a ver qué pasa ahora, a ver si ahora, ¿sabes? Y hasta que al final, pues ya te dicen, venga, si la análisis está todo bien, te vas a casa. Un neumotórax que tuve, ¿no? De repente, ostras, qué dolor, neumotórax. Pues todo eso son problemas que van pasando, cosas del directo, como decimos en la radio, que van pasando y que no puedes evitar, porque a todo le pasa, a todos algo le va a pasar, por muy pequeño que sea. En mi caso fue un neumotórax, hay gente que pilla algún virus de hospital, hay gente que empieza a sangrar y no sabe por qué, un punto que no estaba bien cosido. Son mil factores los que pueden entorpecer un poco la recuperación. Entonces yo creo que ellos sufren mucho porque saben que el peligro está, el peligro está. Sí, como tú dices, quizás sufren más ellos que tú Sí, mismo, ¿no?
y a lo mejor tu sufrimiento es más bien el verlos a ellos mal, ¿no? De que están sufriendo entre comillas, por tu culpa, ¿no? Por Claro. ti, ¿no? Y tus amigos, a tus amigos así, ¿se lo contaste o pasó como con la radio? ¿Intentaste llevarlo con discreción? ¿O sí que se lo dijiste al menos a un grupo más reducido de amigos íntimos? Pues sí, lo sabían dos prácticamente. O sea, los mejores amigos sí que sabían eso, pero ya está. O sea, familiares, los súper justos, o sea, los súper justos, hablo de que primos, eso, nada, tíos, primos, nadie, pero sí que los súper allegados hablamos de con una mano los contamos, ¿eh? Tampoco, o sea, y a partir de ahí sí que lo saben, pero claro, se sorprenden los que no lo sabían, los que lo sabían empiezan a decir, bueno, pues venga, va a ver cómo sale, pero los que no, sí que se sorprenden muchísimo, ¿no? Sobre todo por eso, el impacto que tiene el decir te ha hecho un trasplante bipulmonar, ¿no? Pero sí que es verdad que los amigos, los mínimos, mínimos, lo sabían. Pues bueno, Ismael, nos alegramos muchísimo que estés ya bien y que hayas pasado este proceso de la manera que lo has hecho, como un auténtico campeón, que has superado, eh, pues bueno, pues como dice el alcoyano, ¿no? Con mucha moral, ¿no? Sí. Lo has sabido llevar y has aprovechado y has conseguido esta segunda oportunidad y nos alegra verte tan bien y tan recuperado. Y si te parece, seguimos la entrevista ya hablando meramente de lo deportivo, ¿no? Y bueno, y de tu profesión, por supuesto. Te quería preguntar, ¿cuál ha sido el mejor momento que has vivido tú? Porque sé que han habido muchos, pero si te tuvieras que quedar con alguno, el mejor momento que has vivido en el Collao en una retransmisión. Buah. Eh, Antes, para acabar con lo del libro, Sí, déjame decirte el agradecimiento eterno a los donantes, porque gracias a los donantes de órganos muchas personas podemos vivir y ese reconocimiento a los donantes de órganos pues es fundamental. Así que doy las gracias a todos los donantes y familiares que, bueno, pues al final los órganos no les van a servir de nada, o se pudren o se queman, da igual la filosofía de vida o lo que sea, y por tanto que donen órganos es fundamental para que podamos vivir, y eso hay que agradecerlo, porque yo celebraré en septiembre mi 7º año y habrá una familia en cualquier punto de España que llorará la muerte de una persona que hace 7 años que falleció, ¿no? Pues quería decirlo, Edu, sí, porque sí, yo sí, creo que es fundamental, ¿no? por supuesto. El agradecimiento eterno que tenemos los trasplantados a los donantes. Pues la pregunta es dificilísima, Edu, porque ha habido tantos buenos momentos, o sea, desde el gol de Juanan del Real Madrid en plena pandemia, el Collao vacío, con Antonio Romero al lado, con Raez en el otro y con un montón de gente en Madrid vacilando y pensando que se iban a ir al final ganando. Ese gol de Juanan fue un subidón tremendo, pero hay partidos muy buenos, porque ese mismo año el del Levante, vivimos también algo maravilloso, ¿no? Yo creo que las tandas de penaltis, hemos vivido pocas, pero las tandas de penaltis es casi casi lo que más alegría te da, ¿no? Porque yo me acuerdo con la Peña Deportiva Santa Eulalia, que se lanzaron 21 penaltis. Claro, 21 penaltis supone todo el equipo y casi repetir, ¿no? Prácticamente. Entonces, esos momentos son buenos. La del Castellón, el año que luego lo eliminaron por alineación indebida al Alcoyano. Esa tanda de penaltis fue espectacular también. El gol del Madrid, pero luego ha habido momentos importantes. Es verdad que los dos ascensos que yo he vivido con el Alcoyano, de tercera a segunda B, fue en San Javier, y el de a segunda división fue el Lugo. Por tanto, no he vivido ningún ascenso en el Collao. Sí que he vivido descenso, porque el año que se extendió otra vez a tercera contra Contra el ¿no? Celta B, sí, ese sí que fue
en el Collao, pero en el Collao tengo momentos muy chulos en los que podría quedarme, ¿no? Pero ahora mismo me dices uno y ese gol de Juanán, por todo lo que suponía, por ser David contra Goliat, por ser todo lo que envolvía, y ya no lo que envolvía, sino el post que iba a venir de ese gol, cuando marcamos y ya están haciendo lo de la publicidad, le digo a Romero, la que hemos liado, y efectivamente, la que se lió, yo, para que te hagas una idea, abrí el informativo el día siguiente de Valencia, el programa, el Magazine de Valencia, y el Ketty Jugues de Radio Barcelona. O sea, abrieron conmigo esos dos programas en Valencia y en Barcelona para la repercusión, ¿no? Eso yo, imagínate el club y los jugadores. Puedes imaginarte, sobre todo José Juan, ¿no? Que era la persona más buscada en aquel momento. Pero son momentos chulos. Fuera también, ¿eh? Fuera también, mira, gracias a los pulmones nuevos he podido vivir también una época dorada de Copa del Rey del Alcoyano, porque pocos equipos han vivido en Segunda B lo que hemos vivido nosotros y los campos que me ha hecho ir el Alcoyano, como Mestalla, como el Camp Nou, como el Bernabéu, como San Mamés Nuevo, pero también contra filiales como el Zaragoza, el Osasuna, campos de primera, el Español ahora con el Cornellá la temporada pasada. Puedo presumir de haber retransmitido en los mejores campos de España, incluso radiofónicamente. Yo creo que lo más importante a nivel nacional fue el partido de España contra Eslovenia en el Rico Pérez, donde los narradores habituales de la selección española, en este caso Antonio Romero, que va con Javier Herráez, pues decidieron que para los banquillos pues estuviéramos Pedro Vera, de Radio Alicante, y yo. Claro, pues eso fue un auténtico espectáculo, partido de clasificación de la selección española, saliendo en antena, era lo máximo, o sea, lo máximo que podías hacer en la radio, ¿no? A nivel nacional, un partido de la selección española y clasificatorio, creo que no sé si era europeo o Copa del Mundo, pero aquello fue tremendo, claro. ¿Fue contra Eslovenia o contra Albania? Albania creo que era. Y sé que a mí me tocó el banquillo del rival y era un entrenador italiano, un exjugador italiano que era el entrenador. Y me acuerdo que... ¿Sería Di Biasi, puede ser? No era, era conocido, era Cannavaro, uno de estos vamos, que era un internacional de Italia muy conocido, que ahora no me acuerdo, pero sí que estaba ahí, no sé, uno de estos importantes. Imagino que esa experiencia también sería brutal, ¿no? En el Rico Pérez, ¿no? Sí, pues mira, es el Rico Pérez, el campo del eterno rival, ¿no? Del Hércules. Pero tengo ese recuerdo y otro de los grandes recuerdos de la radio lo tengo también allí. Y precisamente no con el Alcoyano. Aparte de que el Alcoyano, cuando íbamos, ganábamos siempre. Eso era ya una norma, o empatábamos o ganábamos. Hubo un partido en el que la cadena SER de Madrid, es el playoff de ascenso, Hércules Ponferradina, y Pedro Vera hace el programa local y me llaman a mí para hacer el nacional. Claro, era día de San Juan, habían 27.000 personas en el Rico Pérez. Espectacular. Y yo para nacional tenía a una parte Radio Alicante y a otra los compañeros de Ponferrada que estaban narrando el partido para ellos. Y yo en medio. Y claro, yo los goles los tenía que cantar de forma para toda España. No me valía ni uno, tenía que ser totalmente imparcial. Pero claro, el Hércules, bueno, pues es el equipo más querido, ¿no? De todas formas, yo creo que es recíproco. Y entonces, claro, quedaron 1-3. Buah, pues fue un espectáculo, ¿no? Aquel partido, por el ambiente y por lo que se vivió y porque, bueno, al final, pues el Hércules no pudo pasar la eliminatoria, pero más allá de eso, era esa sensación de poder contar un partido a nivel nacional con un ambiente impresionante, ¿no? Como igual que el partido del Castilla Alcoyano.
en el Bernabéu. 50.000 personas habían en ese partido. Era un domingo por la mañana, abrieron el Bernabéu, creo que eran a 5 euros la entrada, y claro, ya no es que fueran a ver el partido, pero tú estás en Madrid, te entras de ese partido, 5 euros, ver el Bernabéu, ibas 50.000 personas, ¿no? Fue espectacular, o sea, aquello. Y además esto del Hércules contra la Ponferradina, además el día en el que fue, el día en el que fue, Sí, porque fue el día de San Juan, que yo guau, creo que aún hizo que fuera más doloroso, de más magnitud la debacle, ¿no? Del sí, Hércules, ¿no? Y sí. bueno, antes de que se me olvide, porque no te quería cortar antes, volviendo un poco al tema del libro, solamente hacer un pequeño apunte, ya que hablabas tú, al agradecimiento, que por supuesto es fundamental a, a esos familiares, ¿no? Que donan órganos, que yo también me uno a ese agradecimiento y les doy también las gracias. Precisamente te quería preguntar por eso. Eh, ya sé que es confidencial, ¿no? Pero ¿tú llegaste a conocer a tu donante o ya no a tu donante, a lo mejor a la familia? ¿Tú sabes de dónde vienen tus pulmones? Pues no lo podemos saber, porque en España hay una ley en la que está totalmente prohibido dar algún dato de los donantes. La Organización Nacional de Trasplante ya se encarga y hace un trabajo espectacular en el que eso no pase. No pasa por una cosa que te voy a contar y que lo que me contó el cirujano, ¿no? Una vez el cirujano nos cuenta que en España, pues antes sí que se podía saber, pero ¿qué pasaba? Que hubo mucho chantaje emocional. Chantaje emocional en el que cuando se conocían las familias, le decía, mira, que tu hijo está vivo gracias a que el mío está muerto. Y yo ahora mismo no ando bien de dinero, ¿qué? Esas cosas. Por muy duro, cruel, y me parece una barbaridad, lo que estoy contando, pasaba. Y entonces se hizo en España una ley en la que era, vamos, quedaba totalmente prohibido dar cualquier dato del donante. ¿Qué pasa? Muchas veces, o alguna vez, sí que, sobre todo en niños, en trasplantes infantiles, casi es inevitable, ¿no? Sobre todo en la cercanía. A lo mejor aquí no nos enteramos, pero claro, si han hecho un trasplante a un niño de recién nacido, de algo que es nuevo y demás, y hace poco ha fallecido, el mismo día ha fallecido un bebé, evidentemente ahí está claro que o sea, la persona sabe dónde va a ir esos órganos, ¿no? Evidentemente, pero no es lo normal. A lo mejor hay muchos casos en los que ha habido fallecimientos de gente joven que han dado los órganos y puedes relacionar, pero puedes relacionar, pero no necesariamente es de eso. Yo no sé quién es mi donante, tengo mis sensaciones, evidentemente, tengo pues esa sensación, porque al final yo tengo los pulmones de otra persona, ¿no? Y lo cuento un poco en el libro, el hecho de que, de cómo me imagino que puede ser mi donante. No sé quién es, porque no lo puedo saber, pero ese sentimiento, ese agradecimiento, porque yo le doy las gracias todos los días, evidentemente, sí que me gusta sentir, me gusta saber que está ahí, me gusta pensar que me ayuda y me gusta pensar e imaginar cómo puede ser esa persona. Por ejemplo, yo estoy convencido de que es una chica, por ejemplo, ¿no? Una chica joven que a lo mejor tendría algún accidente y que, vamos, no sé si era deportista o no, pero los pulmones eran aviones, porque me acuerdo que un cirujano de los que fue al hospital de referencia donde estaba el donante, me lo dijo, dice, te hemos puesto 2 aviones, o sea, diciéndome que estaban totalmente limpios, que tenían una muy buena calidad, ¿no? Y de hecho, a la vista está. Quiero decir que es verdad, ¿no? No eran unos pulmones cualquiera porque estarían muy bien cuidados porque yo lo noto, evidentemente que lo noto que estaban muy bien. Por tanto, no podemos saberlo porque además es delito, ¿no? O sea, muchas veces la gente que tiene desconocimiento piensa que esto es, bueno, un trasplante es de hoy para hoy. El tiempo de isquemia de los órganos es el que es y yo tuve el trasplante el 9 de septiembre y el 9 de septiembre fallecería esa persona. Por tanto, ahí no hay para mañana o
vamos a buscar, no, el tiempo ese es limitadísimo y cuanto antes mejor. Y ahora hay unas máquinas llamadas ECMO y demás que hacen que se preserven mejor los órganos y que sea casi sacarlo del cuerpo y ponerlo al otro. ¿Entiendes? Siempre está esa típica nevera de playa con hielo picado donde va el órgano. Eso sigue haciéndose, pero hay otros hospitales que tienen capacidad para poder hacer la operación esa de extraer y meter en horas, y que es lo máximo que puede ser. Pero tú, volviendo a tu pregunta, ya te digo, no sé quién es, pero sí tengo esas sensaciones de cómo puede ser o imaginar cómo puede ser. Es Sí, muy bonito, ¿eh? Es muy bonito, ¿eh? Por cierto, el saber que está. sí, no, y la importancia de lo que decías, ¿no? De que es vital el tiempo en ese es vital, ¿no? En ese momento es vital, que probablemente, como tú dices, sería el mismo día que te lo trasplantaron a ti, ese día mismo o horas escasas, Seguro. fallecería esa persona y ese es vital, ¿no? Para hacer un trasplante con éxito. Y bueno, pues ya volviendo al tema deportivo, te he preguntado el mejor momento del Deportivo Alcoyano trabajando, ¿no? Haciendo la retransmisión en el Collao o no en el Collao. Pero, ¿y el peor momento? Me has hablado del momento del Celta de Vigo B. Yo también estaba ese día en el campo, también fue duro. Eh, ¿Crees que ese fue el día más duro en el que te ha tocado estar en el Collao? ¿O aún crees que hay algún momento que si pudieras borrar, lo borrarías? El del Cartagena. El del Cartagena fue el peor. O sea, el peor momento de narración es el Cartagena-Alcoyao, playoff de ascenso con Bordalás en el banquillo. Ese año quedara el Alcoyano campeón de liga. Es curioso como una semana antes en Sabadell fue uno de los momentos más bonitos que vivimos tanto como retransmitir partidos como el encuentro en sí. Acabó 0-0 aquel partido y el Alcoyano fue campeón de liga de segunda división B, la primera y la única que tiene de esa categoría, ¿no? Eh, y después, una semana siguiente, viene la dureza, ¿no? Llega el partido frente al Cartagena, era partido de campeones. En aquel momento los campeones se enfrentaban entre sí. No era una semana, eran 15 días, porque vamos a Cartagena, primer partido, por sorteo puro, el Cartagena queda campeón de otro grupo, vamos a Cartagena, quedamos 1-1 en el partido y después sí, en el Collao. Me acuerdo perfectamente que 2 horas antes del partido, lo que se vivió en ese encuentro yo no lo he vivido jamás en la vida, ni Madrid, ni Barça, ni Atlético de Madrid, nadie ha sido capaz de llenar el Collao como lo hizo el Cartagena. La gente estaba como sardinas, o sea, como sardinas es como sardinas, que no se podían ni mover de pie, no había nadie sentado en todo el campo, salvo los de tribuna, y la verdad es que fue un auténtico espectáculo. Un espectáculo en el que el Alcoyano empieza el partido, le remonta, se pone 2-1 ganando, y íbamos a la prórroga, y en ese justo momento de prórroga, la última jugada, claro, el Cartagena lleva con uno menos, el Alcoyano estaba todo el rato atacando, los jugadores del Cartagena mostraban esas rampas, ¿no? que te hacen que sabes que no puede el rival más. Todos decimos, bueno, ya está, llegamos a la prórroga y ganamos seguro, porque es que se percibía que dices, es que no pueden más estos chicos, media hora, es imposible que la aguanten. Y en esa última jugada llega un error de Fernando Martín, que yo sigo pensando que fue un error de futbolista profesional, un error que marcó al futbolista porque era el partido que era, porque si ese error lo hace en la jornada 5 o la 10 o la 20, no pasa absolutamente nada, pero tuvo la mala suerte de hacerla en el momento justo, en el lugar menos indicado, centro del campo, se resbala, le pillan la pelota, contra, 2-1, 2-2 en el tiempo de descuento,
y el Alcoyano, que queda eliminado de ese playoff, no porque al ser campeón se repesca, luego nos eliminó el Alcorcón, pero ese momento fue terrible, terrible porque la cara de ilusión que tenía toda la gente al llegar la prórroga y de saber que iba a ganar a una decepción de, yo creo que eran unas 7, 8 mil personas las que habían en el campo, ¿eh? O sea, que si ya hay una inspección de esas, no sé qué hubiera pasado porque había muchísima, muchísima más gente de lo permitido en aquel partido, ¿no? Por tanto, aquel momento fue terrible porque nos pegó un bajonazo brutal, ¿no? O sea, después, de hecho, no se recuperó para la eliminatoria del Alcorcón. Ahí ya sabías que no iban a recuperarse, pero sí que es verdad que aquel momento puede ser el peor momento deportivamente hablando y narrando que he vivido en el Collao. Sí, fue un golpe psicológico que luego pues no se no. el equipo contra el Alcorcón. Uh-huh. Y fuera, una retransmisión fuera, cuéntame, más allá del resultado o del marcador, donde mejor te lo hayas pasado, donde mejor hayas disfrutado, o de las instalaciones, o donde mejor os hayan tratado, y todo lo contrario, donde dices, ostras, aquí qué más han portado con nosotros, o qué mala experiencia he tenido, cuéntame las dos vertientes. Pues mira, tengo la suerte de, claro, son muchos partidos, muchos campos, muchos equipos y en la gran mayoría, por no decirte, bueno, si te tengo que decir un porcentaje sería un 98% bien y un 2% mal, ¿no? Porque siempre hay alguno que pasa algo, ¿no? Bien prácticamente en todos. Es verdad que hay de todo, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos ido a muchos filiales en los que muchos ponen problemas y otros pues no ponen nada, ¿no? O sea, me llamó mucho la atención años anteriores ir a Barcelona como casi era como, madre mía, a ver qué pasa aquí, y cambiaron el jefe de prensa y ir a Barcelona era una maravilla y es ahora mismo una maravilla de las facilidades que te ponen. En Madrid nos pasó lo mismo, ¿no? Me sorprendí mucho las facilidades que puso el Castilla para ir hace 2 temporadas a retransmitir el Castilla Alcoyano, ¿no? Quiero decirte que campos grandes, lo que te he dicho, ha habido tantos tan buenos que en esos se trabaja muy bien, ¿no? Los partidos que más me divierto son los que hay ocasiones, los que hay ritmo, los que aunque no haya goles hay ritmo y puedes narrar y contar y tienes ahí un ritmo que yo creo que entretiene también a la gente, pero sí que ha habido campos en los que, por ejemplo, lo más humilde que te puedas encontrar, Benisalem, un pueblo de Mallorca, de no sé la población, pero muy, muy, muy pequeña, en el que su equipo sube a segunda vez y en el que voy allí y lo que tenía con toda la voluntad del mundo era una mesa de playa, una silla de plástico y habían puesto una sombrilla de playa diciendo, mira, es que no tenemos más. Y digo, joder, es que gracias, porque hay campos que tienen más recursos y a lo mejor no te tratan igual, ¿no? Por lo tanto, esa voluntad es yo lo que yo miro, ¿no? O sea, si eres humilde y das lo que puedes, ya no puedes dar más. ¿No? En cambio, ha habido otros bueno, pues a lo mejor han vacilado o han hecho eso. Campos donde las condiciones no son aptas para retransmitir, como el campo del Ebro en Zaragoza, donde no había ni enchufe, ¿no? Para retransmitir, ¿no? Para meter el teléfono móvil o el aparato de la RDSI o un portátil y no tienes, ¿no? Entonces vas cogiendo experiencia y el año siguiente pues ya tienes unas baterías, porque no puedes ni siquiera llevarte alargador, ¿no? Donde peor, Ontinyent. Hace unos años, en el año de tercera división, supongo que ahora ya hay otra gente, ya no es lo mismo, pero el año de tercera división en Ontinyent y en Atzeneta tuvieron la brillante idea de hacer pagar a los medios de comunicación una entrada. Claro, esos dos lugares pues evidentemente yo creo que ahora ha cambiado todo y yo no soy de los que ya le pone un círculo rojo al equipo o al club por culpa de unos dirigentes que, insisto, a lo mejor ya ni están y si están, pues quiero pensar que se equivocaron, que la falta de experiencia, que les vino grande la categoría, no lo sé. Porque claro, yo les decía, pues cuando venga el Hércules, que aquí Alcoy soy yo,
pero cuando venga el Hércules van a venir 4 radios, 5 periódicos y 3 teles. Veremos a ver qué hacéis. Claro, es un poco eso, ¿no? Entonces, en esos 2 campos ese año sí que nos hicieron pagar entrada como a tal. Y no fue nada agradable, ¿no? Porque llevas un tiempo que dices, jolín, esta gente que yo no vengo, yo es lo que le dije, digo, ¿usted cree que yo vengo a Ontinyent un domingo por la tarde a ver un partido de tercera división, un Ontinyent Alcoyano? O sea, ¿en serio? O sea, pues estoy con la familia o estoy haciendo otra cosa, pero no se me ocurre inventarme que trabajo en una radio para no pagar una entrada de un partido de estos, ¿no? Entonces es un poco, pero insisto, no quiero pensar que fue una mala tarde y ya está, ¿no? Pero bueno, pero sí que fue un momento muy desagradable en los 2 campos, eso sí. Y bueno, Ismael, no me gustaría despedir la entrevista contigo sin no antes hablar de la más estricta actualidad del Club Deportivo Alcoyano. Y me gustaría empezar hablando de ella, pues bueno, por de la temporada que acaba de finalizar. Una temporada, pues bueno, que quizás no veíamos que se nos complicaría tanto el tema, ¿no? Como que la cosa iría encaminada a sufrir tanto, ¿no? Al final el Alcoyano ha quedado en primera ref 15º con 47 puntos, 2 derrotas en las 2 últimas jornadas, pues bueno, se hizo temer lo peor, ¿no? Al final feliz, continuamos en primera ref, pero nos hemos quedado solo un punto del descenso. Cierto es que, bueno, que es un grupo fuerte, ¿no? Hay que ver que el Amorebieta ha subido, que quedó campeón, el Eldense, que quedó segundo, también ha subido, y el Club Deportivo Castellón lo rozó. Eso habla de un grupo muy fuerte y muy competitivo, pero a lo que el Alcoyano le corresponde, la verdad es que no nos imaginábamos, ni siquiera los más pesimistas, que sufriéramos hasta el último día, ¿no? Claro, yo creo que el Alcoyano ha vivido ahí de la renta que ha tenido de empezar tan bien la temporada. Eso distorsionó la realidad del equipo, porque el equipo estaba hecho precisamente para eso, para que hubieran 5 equipos por debajo de él y salvar la categoría. Pero es verdad que nadie pensaba que iba a sufrir tanto y sobre todo tal y como se empezó. Lo has apuntado tú, el Amorebieta subió, pero es que cuando el Alcoyano va a Amorebieta, el Alcoyano es líder y el Amorebieta es último. Y mira cómo acabó la cosa, ¿no? Por eso yo siempre digo que la cosa no es cómo empieza, sino cómo acaba año tras año, de que a veces empieza mal, y tranquilos, que esto es largo, que esto es largo. Y mira por dónde, ahí está un ejemplo, ¿no? Claro de lo que es el fútbol y más en estas categorías. En un Alcoyano que estaba hecho para eso. Y yo creo que ha habido una temporada, varias temporadas en una. Es decir, la primera en la que el Alcoyano no tenía un duro, en la que yo me encontraba el Alcoyano en hoteles normalitos, que vamos a Soria o vamos a Logroño la primera vez y te los encuentras en el mismo hotel. Quiero decir que vamos, que es raro y que prácticamente le costaba pagar la nómina, ¿no? Pasamos a la otra temporada, que es la llegada de Juan Carlos Ramírez, en el que yo creo que ha sido fundamental la llegada de este hombre, porque no hubiéramos acabado la temporada, ¿eh? O sea, eso que vimos a Ontinyent y que le pasa al vecino y piensas que a ti nunca te va a pasar, nos hubiera pasado a nosotros. Estaba en proceso de disolución el Alcoyano. Es que era muy fuerte y era muy grave lo que le estaba pasando al Deportivo Alcoyano. Por tanto, en ese sentido, eh, tenemos que dar gracias que este hombre, pues bueno, está en el Alcoyano. No sé cómo saldrá, pero de momento hay que tener en cuenta y hay que mostrar el respeto que tiene una persona que ya se ha gastado más de 1 millón de euros de su bolsillo en el Alcoyano, saneándolo, limpiando deuda, pagando a los jugadores, haciendo que se sientan profesionales de la categoría,
porque luego ya no me los encontraba en los hoteles de alrededores de las ciudades, sino ya estaban en el centro y bien situados y ya en otro tipo de nivel. Y por tanto, todo eso por lo menos respetarlo. Nos gustará, no nos gustará, que es de fuera, que es de dentro, todo lo que queráis. Pero ese respeto mínimo a una persona que viene de fuera y que se gasta una pasta en nuestro equipo, chico, por lo menos vamos a dejar a ver qué pasa. Porque peor que está, no lo va a dejar. Peor que cuando viene, no lo va a dejar. Porque como mucho, se irá, adiós, deuda la que haya, no serán seguro los millones de euros que habían cuando él llegó y ya está. Y veremos a ver qué es lo que sucede. Pero a partir de ahí vino otra temporada, porque yo me acuerdo que de los 14 partidos primeros que estuvo él, solo se ganaron 2. Se mantuvo Vicente Parras porque el hombre veía que, claro, él iba también fuera de casa y veía que el Alcoyano jugaba mejor que el rival, pero que luego se plantaba solo ante el portero, el delantero de turno, y que fallaba la ocasión. Y que tenías la pelota, que dominabas, pero no marcabas. Entonces, a bien, yo creo que pensó, es que culpa del entrenador no es. Entonces entendió que el equipo daba para lo que daba, para la permanencia, y a partir de ahí, pues mantuvo a Vicente Parras y, bueno, al final, justos, pero nos salvamos. Yo creo que es una salvación justa, porque la opinión fue muy superior a muchos rivales, pero la falta de puntería, que era una constante cada lunes y en cada retransmisión el decirlo, pues yo creo que mermó al Deportivo Alcoyano. Pero claro, el gol vale dinero y es lo que no había en dinero. En diciembre muchos dicen, pues podría haber traído un delantero. ¿A quién traes en diciembre cuando va a ser un delantero que o está fuera de forma o que no lo quieren en su club, o que para recuperarse o para entrar tiene que estar 2 meses? Ya se acaba la competición. Por tanto, el mercado de invierno no es nada fácil y qué pocas veces, por no decirte ninguna, vamos, de los 20 años que yo llevo, solo un jugador en el mercado de invierno ha funcionado, que fue Álvaro Ordóñez, que fue el único que marcó goles en la media temporada en la que estuvo el Alcoyano. Por los demás, 20 años y no recuerdo ninguno. Así que es difícil, ¿eh? Así que no está la culpa. No por tener dinero te permite hacer ese tipo de fichajes en el mercado de invierno. Ahora sí, porque ahora ya es otra historia. Ahora ya eso ha pasado y lo que viene es lo que me ibas a preguntar. Lo que viene. Sí, esta próxima temporada, ¿tú consideras que no sufriremos tanto? ¿Crees que, bueno, que ahora con tranquilidad y con organización, ya con todo más asentado, lo que es la presidencia, la directiva, el cuerpo técnico, crees que, bueno, hay que destacar que han habido bastantes bajas, de momento más bajas que altas? Eh, bueno, Lobato, Fran Miranda, Tomás, Lillo, Rubio, Liberto, Soler, todos estos nos siguen. Además, incluso el fisio Aarón tampoco continúa. Sí que es cierto que han habido 3 renovaciones importantes, ¿no? La de Álvaro Vega, la de Imanol y la de Pablo Carbonell, pues bueno, que es un poco Sí. los pesos pesados, ¿no? Parte de la columna vertebral. Y sí que se ha fichado Gol, ¿Sí? lo que hablabas, se ha fichado a Dago, que viene del Marbella Fútbol Club, que viene de marcar 23 goles. Al menos sabemos que ahí es, entre comillas, una certeza de que hemos fichado Gol. Y luego también de la Morrevieta, que precisamente hablábamos de él, que ha Sí. subido de categoría, ha subido a la segunda división. Hemos pescado también al Bisúa. Sí. Hemos hecho de momento solamente 2 fichajes, pero parece ser que de bastante renombre. ¿Tú crees que, bueno, queda mucho mercado, estamos prácticamente al principio, la pretemporada aún no ha empezado, pero ¿cómo ves que la temporada que viene, vamos a hacer un poco de evidentes? ¿Crees que al menos, ya no te digo mirar cotas más altas de ascensos, de promociones, como a lo mejor ha tenido la ocasión el Eldense o el Castellón, pero ¿crees que al menos estar en la zona media, alta o tranquila de la tabla? Pues respecto al gol que dices de Dagon, ha fichado gol, pero de tercera. Que no se nos olvide que este jugador jugaba en tercera federación y que no es lo mismo.
¿vale? O sea, ahora se va a encontrar con defensas de verdad, con ocasiones que no va a tener tantas ocasiones posiblemente como tenía en el Marbella y va a tener que afinar mucho más la puntería porque yo no he visto ningún partido suyo, pero si antes tenía 5 o 6 ocasiones por partido, ahora va a tener una o dos a lo mejor, ¿vale? Entonces ahí hay que matizar un poco porque, bueno, sí, ha marcado 40 goles, perdón, de la liga local, vale, bueno, pues a lo mejor aquí ya es diferente, ¿no? Pero no dudo de que sea un buen jugador y que por la planta que tiene vaya a ser uno de esos jugadores que nos gusta ver en el Collao. Eh, Intuyo que a partir de ahora, si no se hace bien las cosas, ya no es culpa de que no hay dinero, ya no es culpa de nadie, sino de propiedad, directores deportivos y demás, porque ahora tienen el dinero que antes no se tenía, tiempo suficiente como para haber hecho fichajes y a partir de ahí ya es todo que entre la pelota. Yo creo, Edu, que Ramírez lo ha dicho por activa y por pasiva, él no viene aquí a seguir en Primera Federación. O sea, él no quiere estar en esta categoría porque es un pozo sin fondo. O sea, aquí es poner dinero. Aquí es poner dinero. Y después sigues poniendo dinero. Y ya está. Ingresos, los mínimos, no te da para cubrir lo que puede ser una plantilla buena, fuerte para estar en la zona alta. Por lo tanto, es poner dinero. ¿Qué quiere este hombre? Pues quiere ascender de categoría para que por lo menos no le cueste tanto dinero. Él no quiere hacer negocio en el Alcoyano y eso yo creo que es una ventaja para el Deportivo Alcoyano, que este hombre pues tiene sus negocios y lo que se gasta en fútbol es, como aquel que dice, su dinero de hobby, ¿no? Se lo gasta cada uno, se lo gasta lo que quiere, está en el fútbol y ahora ha caído aquí en el Alcoyano, como se gastó tantos millones en el Elche o tantos millones en el Hércules. No le ha funcionado y ahora pues lo va a intentar aquí. Y esperemos que le salga muy bien, porque a lo mejor nos sorprende y tenemos, si no ascenso, sí que la idea es estar en la zona alta de la clasificación y la plantilla la va a hacer en arreglo a eso. No nos podemos esperar pues a Dioni del Baleares, no podemos esperar a Pedro León porque cobran muchísimo dinero y porque eso tampoco lo va a hacer, y sobre todo porque la filosofía del Alcoyano, más allá de quien esté mandando, pues siempre nos ha venido bien hombres que nombres, gente que prácticamente no se ha conocido, por el Dago Este a lo mejor, ahora resulta que a lo mejor el Dago Este vuelve a marcar 20 goles, pero ya en Primera Federación y ya luego ya nos lo quitan de las manos. Pues puede ser que sí, pero esa es la idea del Alcoyano la próxima temporada. ¿Qué quiere hacer el Alcoyano? Ascender de categoría. Es que quieren, el otro día lo dijo Paco Martínez, el director deportivo en Ser Deportivos, querían ascender, no va a ser a lo mejor un proyecto de 1 o 2 años, pero en 2 o 3 años sí que quieren. Y si pasan esos años no ha subido, igual Ramírez está a gusto y dice, voy a intentar un cuarto, que igual está hasta las narices y dice, hasta aquí en mi aportación al Alcoyano, hasta luego. Y veremos cómo nos quedamos. Pero eso nunca lo sabemos. Es verdad que el grupo, imagínate, el grupo complicadísimo, chulísimo, yo lo catalogo como espectacular, ¿no? Porque es una segunda división que tú ves ahora los equipos de segunda división y ves el nuestro y dices, pues tampoco se va tanto, ¿no? Porque es verdad que van a estar en campos no sé, el nombre de la liga, porque al final, si esto lo ponen en segunda división, tú tienes ahí equipos como el Málaga, el Córdoba, equipos que dices, madre mía, son históricos, campos ya todos grandes. Mira, un dato, la primera temporada de la Primera Federación hubo muchos jugadores que prefirieron ir a clubes de segunda federación porque cobraban mucho más que en primera y porque evidentemente nadie sabía esto. Esta, en la tercera ya, la segunda ya se notó mucho, pero es que en esta tercera los jugadores, aunque les paguen más en segunda federación, quieren estar en primera federación, porque se les televisa, porque el nivel es muy alto, porque los campos que van ya son campos todos con solera. Te puedes encontrar alguno que evidentemente, bueno, pues el Tarazona o el Calahorra el año pasado, pero salvo 2 o 3 de 20, antes eran 2 campos buenos
de 20, ¿no? De 20 siempre ibas a alguno bueno, ¿eh? Y los otros eran más o menos normalitos, pero ahora no. Ahora son 18 buenos y dos normalitos, como el Intercity o alguno de estos más, ¿no? Pero es la diferencia. Entonces los jugadores quieren estar en primera federación y eso se nota. Y el Alcoyano no es, hay que recordar, Edu, que el Alcoyano viene de una época mala, ¿eh? De no cobrar, de estar en tercera, de no ser uno de los equipos más fuertes de segunda B, aún así subir, de estar ahí en primera federación. Entonces, claro, un jugador, cuando le dice el Alcoyano, ven, vale, pero ¿qué proyecto me vas a ofrecer a mí? Que vamos a estar como el año pasado, que os salvasteis en la última jornada prácticamente, con la otra, que estuvisteis ahí a mitad de tabla. ¿Cuál es el proyecto del Alcoyano? Claro, eso cuesta de recuperar, ¿eh? Eso no es fácil. Y para eso los jugadores tienen que ver que el proyecto es bueno, que se hacen fichajes interesantes y a partir de ahí se suman a ese proyecto. Pero el Alcoyano es nuestro y tiene otra historia que nosotros queramos tener. Pero si tú fueras jugador, dirías, ostras, sí, pero el Alcoyano, ¿quién está ahora allí? Eh, si a mí me decían que no cobraban, ¿cómo está esto? A ver. Y entonces, ante la duda, muchas veces, pues prefieren irse a otros equipos. Así que yo no tengo duda de que el Alcoyano va a estar en la zona alta de la próxima temporada de la clasificación, seguro, porque Vicente Parras me da esa tranquilidad y porque sabe sacarle provecho a todos los jugadores que tiene, ¿no? Entonces, por esa parte yo creo que sí. A eso le vas a sumar buenos jugadores que van a venir, porque yo, vamos, no hace falta entender de esto, pero si son 11 jugadores ahora mismo, tiene la plantilla, me faltan 8 o 9 por venir. O sea, eso no es que te lo diga yo, es que esto es así. Faltan 8 o 9 jugadores precisos que tienen que venir. Veremos a ver en ese abanico de futbolistas qué es lo que traen y cómo respira la gente en la campaña de abonos y todo eso. Pero también tiene que tener en cuenta la gente que esto es cosa de todos. Y cosa de todos es pues hacerse socio, no apuntarse al carro solo cuando viene el Madrid, no apuntarse al carro solo cuando está líder, sino que si queremos ver el Castilla, el Atlético de Madrid B, queremos ver al Córdoba, queremos ver al Málaga, queremos ver a... Pues habrá que aportar entre todos, no podemos dejárselo todo al mecenas de turno porque el día que diga adiós, pues nos vamos a quedar con una mano delante y otra detrás. Uh-huh. Me preguntan, antes de terminar, me preguntan unos colegas que te pregunte. Eh, una es una muy graciosa. Les llama mucho la atención porque ellos son de Gandía y las veces que han ido al Collao, dice, ¿qué es eso que beben que es de color verde? ¿Qué es eso que beben que es de color verde? Yo sé que Sí, lo sé, sí. pero bueno, dímelo tú. La menta, vamos, eso es en el Collao un clásico. Desde, vamos, yo recuerdo ir con mi padre al fútbol y ya lo bebían, ¿no? Hablamos de hace 40 años prácticamente, ¿no? De beber esa bebida, que es una bebida eh, a veces la hacen o con alcohol o sin alcohol, normalmente es con alcohol, aunque ahora que no, bueno, con alcohol, poquito alcohol, tiene poquito alcohol, pero es refrescante, es menta con casera, realmente es menta con casera y que la hacen, y es un clásico del Collao, ¿no? Yo no lo he visto en otro lado, pero es un clásico del Collao. Nosotros venimos cuando viene Rafa Carbonell, nuestro colaborador, a la cabina, pues normalmente viene con su menta y como manda la tradición, ¿no? Es como muy tradicional esa menta, ya te digo, es menta con casera y es un refresco espectacular que solo se bebe en el Collao y que un clásico total, la menta. Y la otra que me preguntan, y ya la última, es, ya que nosotros somos un canal de YouTube que hacemos entrevistas, sabemos que haces entrevistas tú también, sobre todo a los jugadores del deporte en Alcoy y sobre todo a los jugadores del Club Deportivo Alcoyano, pero me preguntan, ¿con qué jugador te has sentido más cómodo o con qué entrevista has disfrutado más? Pues mira, hay muchas. La gente de Alcoy es muy agradecida.
porque la gente de Alcoy te conoce desde siempre, la gente de Alcoy como los Pablo Carbonell, Raúl González, aunque sea de Muro, de Alcoy, con incluso Lucas Torró, Jorge Molina, Juli, hablamos de futbolistas, ¿no? Con esos te sientes mucho más cómodo, porque te conocen, los conoces, los has visto crecer deportivamente hablando y está ese respeto mutuo pues en el que evidentemente la entrevista fluye más. Pero en el café del Alcoyano, que hemos podido entrevistar prácticamente a todos los futbolistas que han pasado por allí, pues los andaluces son muy graciosos. Hay gente que te diviertes mucho porque tiene una gracia y un salero especial que te hace divertirte en la entrevista, ¿no? Ha habido jugadores muy buenos en los que te has reído mucho, que ha sido una maravilla entrevistarlos, ¿no? También ha sido gente como Manuel Gato, que es un tío fantástico y que te hacía sentir cómodo en las entrevistas. Unos hablan más, otros hablan menos. No es fácil, ¿no? A veces, ¿no? Porque en el Café del Alcoyano pretendemos buscar la persona y dejar al futbolista y luego los conoces y la verdad es que te sorprenden la mayoría gratamente, ¿no? De cómo son, ¿no? A mí me dicen, por ejemplo, voy a llevar a José Juan, dice, buah, no se ríe. Entonces yo pensé, bueno, pues objetivo que se ría. Y cuando en un momento del programa se rió, digo, hombre, pues sí que me han dicho que no te harías reír y que pues, sí, y ya rompes un poco el hielo, ¿no? Y entonces es un poco la gente de casa es la que con más cómodo estoy, ¿no? Pero sí que es verdad que he tenido oportunidad, afortunadamente, de entrevistar a gente del mundo del deporte, pues no sé, desde Iniesta, campeones del mundo, Nico Terol de motociclismo, Néstor Abad, bueno, es de casa, pero como lo tenemos en casa, parece que no, pero ya ha ido a dos Juegos Olímpicos y ahora puede ser que vaya a un tercero, ¿no? Es decir, que son deportistas muy importantes en los que, bueno, en los que te sientes a gusto e impone muchas veces hacer la entrevista por mucha experiencia que puedas tener, ¿no? Por muchas entrevistas que hayas hecho, el hecho de decir, wow, tengo delante a esta persona es complicado, pero ya te digo, la gente de casa, toda Soler, con Soler además es un espectáculo hacerle una entrevista a Soler porque te ríes un montón, ¿no? Te ríes un montón, es un vacilón, puedes tirarle a cualquier palo que te la va a recoger y te la va a soltar y eso cuando sabes que hay uno enfrente, mira, hay una persona que también molaba mucho hacerle entrevistas, que lo entrevistaste hace poco, Adrià Granell, ¿no? Adrià es otro tío fantástico, ¿no? Era un chaval tan buena gente que cuando le hacías la entrevista sabías que era éxito seguro porque te hacía también el estar cómodo. Como cómodo, espero que hayas estado con nosotros lo mismo que lo hemos estado nosotros contigo, porque la verdad es que lo hemos pasado este ratito, esta tarde contigo, pues bueno, se nos ha pasado el tiempo volando y estaríamos Sí. más rato hablando contigo de fútbol, del Club Deportivo Alcoyano y de cualquier otra cosa. Darte las gracias, Ismael, y espero que te la hayas pasado genial y que hayas estado cómodo. Suerte en tus proyectos laborales y personales y bueno, y también por supuesto que el Alcoyano nos dé muchas alegrías. Ojalá sea así, ha sido un placer, he estado muy a gusto Edu, contigo, gracias por la invitación otra vez y lo dicho, pues seguro que nos veremos por Alcoy y un placer estar contigo y que hayáis pensado en mí para esta entrevista. Sí, bueno, la verdad es que nosotros muy cómodos contigo y a ver si pronto nos vemos en persona. Me encantaría saludarte en persona, ya sea en el Collao, en la radio, donde sea, pero me Donde sea. gustaría conocerte en persona y ¿por qué no?, hacer otra charla presencial. Pues cuando quieras. Muchas gracias. Un abrazo, Ismael, gracias.